Esta es la tercera presentación del curso Diseño de lenguajes de simulación en programación funcional que se dicta en la maestría de computación simultáneamente con la maestría de simulación en la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Mi nombre es Luis Astorga Junquera. Soy profesor invitado en la ULA, perteneciente a la Universidad Nacional Experimental de Guayana. En las presentaciones anteriores conversamos primero sobre una reseña histórica de la programación funcional y de la creación del lenguaje de programación Haskell como consenso mancomunado de la comunidad, y comentamos algunos aspectos, algunas características relevantes sobre la naturaleza del lenguaje, y también conversamos en la segunda presentación, en la segunda entrega de este curso, sobre el cálculo lambda con tipos simples, que constituye el aparato sintáctico del lenguaje Haskell, bueno, en general del lenguaje de los lenguajes de programación funcional, en particular del lenguaje Haskell, y vimos cómo se establecía una correspondencia formal entre el cálculo lambda con tipos simples y las llamadas categorías cartesianas cerradas, y esta correspondencia constituía una semántica formal, una descripción formal de la semántica de los lenguajes de programación funcional. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer una introducción somera de la teoría de categorías, precisamente, por cuanto, aparte de constituir la semántica denotacional de Haskell, es interesante conocer por los programadores de alto nivel en Haskell, porque permite tener una comprensión profunda de las estructuras computacionales que se manejan en el lenguaje. Hace más pertinente su aplicación, en particular en esa modalidad novedosa que se llama la programación monádica, que es hacia donde queremos orientar el ejercicio de este curso. Pues bien, la teoría de categorías es una teoría matemática de suprema abstracción, relativamente reciente en la historia de la matemática, data de mediados del siglo pasado, del siglo XX. Sus autores son Eilenberg y MacLane, un matemático alemán y un matemático americano, y ha tenido originalmente fue una teoría muy polémica, se le calificó de abstracción sin sentido, pero la historia ha demostrado que es de una enorme importancia para formalizar procedimientos de traslación de un campo a otro dentro de la matemática, práctica que se venía, por supuesto, realizando desde Descartes hasta nuestros días, y también ha sido aplicada para la formalización de otros campos del saber. En particular,
de interés para nosotros en las ciencias de la computación. La enciclopedia de la Universidad de Stanford la califica como una teoría general de estructuras y sistemas de estructuras, es decir, como un lenguaje para formalizar distintos universos matemáticos, como ya hemos comentado. La teoría de categorías permite, como decimos, trasladar la estructura de un campo, de un campo matemático, proyectar la estructura de un campo matemático en otro. Esta operación es muy fértil cuando se quiere interpretar en un contexto, en un ámbito distinto, algunos problemas que resultan de suprema dificultad en el campo de origen. Ha sido utilizada cada vez con más frecuencia en el campo de la matemática, pero también, como decimos, de mucho impacto reciente en la aplicación en otros campos del saber, como la física, la biología, las ciencias cognitivas, la lingüística y, en particular, de nuevo, las ciencias de la computación. En términos generales, la teoría de categorías es una metodología de modelado. Y en ese sentido también es interesante en el diseño de lenguajes de simulación. Y que es lo que nos proponemos demostrar a lo largo de este curso, con la aplicación práctica que hemos propuesto y que comentaremos en detalle más adelante, a saber, la creación de un lenguaje de simulación para procesos de morfogénesis basados en sistemas de Lindenmayer. Bien. En términos formales, una categoría se entiende como la conjunción de una colección de objetos y como en su dimensión estática, y de una colección de transformaciones, de relaciones especiales entre estos objetos en su dimensión dinámica. Es decir, una categoría tiene dos niveles o dimensiones, una dimensión objetual y una dimensión funcional. Algunas operaciones fundacionales son de rigor. Una operación dominio que asigna a cada morfismo las transformaciones, estas relaciones especiales en la teoría se llaman morfismos. Los morfismos tienen un objeto dominio y un objeto codominio asignados por estas operaciones fundacionales. Cada objeto determina un morfismo identidad y debe dotarse la estructura categorial de una operación de composición entre morfismos que permite la consecución de transformaciones. Básicamente la estructura algebraica de una categoría es una abstracción, una generalización de la estructura algebraica de monoides, de la álgebra abstracta. Un monoide es un conjunto que posee un operador binario asociativo y un operador unario que define un elemento especial llamado elemento neutro, que es neutro precisamente en relación a la operación binaria de composición. Pues bien, una categoría posee una estructura monoidal, la generalización de monoide, decimos,
en cuanto a la operación binaria es la composición y el elemento neutro son, los elementos neutros son los morfismos de identidad por cada uno de los objetos. Algunos axiomas también de rigor, de fácil comprensión. Todo el dominio y el codominio coinciden en un morfismo de identidad. En la composición, el dominio de la composición es el dominio del primer morfismo que interviene en ella. El codominio de la composición es el codominio del segundo morfismo que interviene en ella. Y luego hay los dos axiomas que garantizan la estructura monoidal, es decir, una ley de neutralidad. Todos los morfismos de identidad son neutros en la composición, es la ley de neutralidad, y la ley de composición garantiza la asociatividad de la composición. Dos objetos definen una clase de morfismos, aquellos morfismos que tienen el primer objeto como dominio y el segundo objeto como codominio. De hecho, a partir de esta especificación, se entiende que la clase de los morfismos es la unión de todas las clases de morfismos que comparten dominio y codominio. Cuando no se habla de clases, sino se habla de conjuntos, esta distinción proviene de la teoría de conjuntos para evitar la paradoja de Russell. Una clase no puede estar contenida dentro de otra clase, pero una clase que está dentro de otra clase es un conjunto. Una categoría se dice pequeña cuando la categoría de morfismos es un conjunto, y por lo tanto también la categoría de los objetos lo es, porque hay un morfismo identidad por cada objeto. Esas categorías se llaman pequeñas. Es el tipo de categorías que nosotros nos interesa estudiar en este curso, por cuanto la categoría que define el sistema de tipos del programa del lenguaje Haskell es una categoría pequeña. Se define un producto categorial como el acoplamiento, la simultaneidad de dos categorías. El producto categorial de dos categorías es otra categoría cuyos objetos son los productos de sus clases respectivas de objetos, y cuyo clase de morfismos es el producto de las clases de las respectivas clases de sus morfismos. Este concepto es importante porque permite definir más adelante lo que se llaman functores, bifunctores. Con los bifunctores nosotros podemos construir un producto dentro de una categoría, pero no todas las categorías tienen producto. Lo veremos en su momento cuando nosotros definamos la construcción del producto. Pero hay que distinguir dos niveles de abstracción que son distintos, es decir, una cosa es el producto categorial y otra cosa es el producto que se puede construir dentro de cada categoría. La teoría despliega un recurso de esquematización de sus conceptos y de sus resultados que se llama diagramas conmutativos. Los diagramas conmutativos básicamente son grafos dirigidos donde los nodos
son los objetos, las aristas son los morfismos, y se interpretan relaciones algebraicas dentro de la dinámica que se instaura entre los objetos y los morfismos, interpretando los diagramas conmutativos. Dos recorridos. En este caso tenemos el ejemplo del diagrama conmutativo de la ley de asociatividad. Dos recorridos que comparten dominio y codominio, en este caso este recorrido superior que primero aplica el morfismo F y luego aplica el morfismo composición H con G, y este otro recorrido que primero aplica la composición G con F y luego aplica el morfismo H, son iguales si, si se establece que ese diagrama conmuta. Es decir, que los resultados de esta función composición tienen que ser la naturaleza, la función resultado, mejor dicho, de esta composición es igual a la función composición de esta otra, de este otro recorrido. Ustedes saben bien que la asociatividad de un operador se establece para poder prescindir del uso de los paréntesis, de tal manera que la composición de tres morfismos FGH se puede tratar libremente sin la necesidad de poder especificar cuáles composiciones se hacen primero y cuáles composiciones se hacen después. En la teoría de categorías existe un principio fundamental llamado el principio de dualidad que enunciaremos más adelante, pero intuitivamente el concepto de dualidad se expresa de la siguiente manera: toda construcción, toda definición o todo resultado que se establece en una categoría, para toda construcción y para todo resultado que se establece en una categoría, existe una construcción dual y un resultado dual que se obtiene solamente invirtiendo el sentido de las flechas en los diagramas conmutativos. Esto, en términos formales, se interpreta como el efecto que se produce en una categoría especular que se llama la categoría dual. Es decir, si yo quiero definir el opuesto de una construcción, veremos ejemplos adelante, el producto y el coproducto, objetos iniciales, objetos terminales, tenemos varios ejemplos a continuación. Si se quiere definir un concepto dual dentro de la categoría, es suficiente definir ese mismo concepto en la categoría dual, porque la relación entre las dos categorías que establece la dualidad lo que hace es invertir el sentido de las flechas. Entenderemos con con mayor propiedad este concepto cuando lo pongamos en práctica. Entonces, el principio de dualidad se establece de la siguiente manera: si el símbolo, este triángulo, representa cualquier construcción, para obtener el constructo dual basta definir este mismo concepto en la categoría dual e interpretarlo en la dualidad. Si se define en la categoría dual, el mismo constructo se define en la categoría original en su dimensión dual. Bien, la teoría de categoría contiene 4 nociones fundamentales
que son la misma noción de categoría que acabamos de ver, la noción de functor, la noción de transformación natural y la noción de adjunción. Las tres primeras fueron introducidas desde el principio de la teoría por Eilenberg y MacLean. La teoría el concepto de adjunción se incorporó a finales de los años 50 por Kant, y nosotros también comentaremos un concepto que para lo que la presentación que nos proponemos es fundamental, a saber, la construcción categorial de los tipos de datos algebraicos que se construyen dentro de Haskell, dentro de la programación funcional, y es la noción de álgebra, la álgebra funtorial. Pues bien, comencemos con los functores. Un functor se puede interpretar de varias maneras. Un functor es una correspondencia que se establece entre una categoría dominio y una categoría codominio. Esta correspondencia se puede entender como un homomorfismo entre categorías, en el sentido de que es una aplicación o una función que preserva la estructura de la primera categoría en la segunda. Si una categoría se define en dos dimensiones, la dimensión objetual y la dimensión funcional o mórfica, pues un functor, que es una correspondencia entre dos categorías, tiene que también definirse en una dimensión funcional y una dimensión, entre una dimensión objetual y una dimensión funcional. La dimensión objetual transforma o identifica, mejor dicho, un objeto de la categoría codominio a partir de un objeto de la categoría dominio, y se usa el mismo nombre del functor. Nosotros introducimos para la dimensión funcional el término map porque nos familiariza con la sintaxis del lenguaje Haskell. En la notación matemática se usa indistintamente el mismo símbolo para la dimensión funcional y la dimensión objetual, y su naturaleza se infiere del contexto. Pero nosotros haremos la precisión de que estamos en este caso comentando o refiriéndonos a la dimensión funcional del functor, y en este caso a la dimensión objetual. Pues bien, la dimensión objetual del functor lleva objetos en objetos, y la dimensión funcional lleva funciones en funciones, es decir, morfismos en morfismos. Una función un morfismo en términos genéricos que va en la categoría dominio del objeto B en el objeto C es identificado a través del operador functorial mapf como un morfismo que va de la imagen de B en la imagen de C en la categoría codominio. En ese sentido, entendido como morfismo, decíamos que una aplicación preserva la estructura, es decir, preserva la estructura monoidal. Asigna, identifica por cada morfismo identidad un morfismo identidad en la categoría codominio. Y preserva la operación de composición. Una composición que se da en la categoría inicial es identificada con una composición que se da en la categoría codominio, categoría destino, a partir de las imágenes de los objetos que conforman, de los objetos y morfismos que conforman esa composición. Es decir, el map de la composición es la composición de los maps, es lo que expresa esta propiedad algebraica. Bien,
Pero los funtores también se pueden interpretar como construcciones. Son, operadores que generan constructos en la categoría destino. Por ejemplo, uno puede tener una categoría, un funtor establecido entre la categoría de conjuntos, entendiendo cada conjunto como un alfabeto, y la categoría de monoides, entendiendo que el efecto del funtor que va de la categoría conjuntos en la categoría monoides construye el monoide de todas las del universo lingüístico de cada uno de los alfabetos, es decir, todas las concatenaciones que se pueden hacer con elementos del alfabeto. Esto tiene una estructura de monoide donde la concatenación de palabras es el operador monoidal, el operador asociativo, y la palabra vacía es el operador nulo, es decir, el elemento neutro. Pues bien, veremos más adelante que que los funtores permiten en la categoría de los tipos de la programación funcional construir estructuras complejas como las listas, como los árboles, como las pilas, etcétera, como los arreglos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los tipos de datos algebraicos. También existe una interpretación de los funtores como representación o modelo que se consigue en la categoría destino. Comentamos en la presentación pasada la correspondencia que hay entre la categoría que se construye, la categoría sintáctica que se construye a partir del cálculo lambda con tipos simples, y la categoría de todas las categorías cartesianas cerradas, como sus modelos, como sus distintos modelos. Pues bien, en este caso estamos haciendo una interpretación del funtor como una representación, como una construcción de modelos. La definición de funtor que dimos inicialmente se conoce como contravariante, pero existe otra modalidad que se llama contravariante en oposición a covariante, y se establece entre el dual de la categoría dominio y la categoría codominio. Si se define un morfismo en la categoría inicial, la categoría dominio, un morfismo que va de A en B, la imagen de este morfismo en la categoría codominio invierte el sentido de las imágenes. Este morfismo va del objeto A en el objeto B, y su imagen por el funtor contravariante va de la imagen del codominio en la imagen del dominio. Es decir, un funtor contravariante es un funtor covariante definido en la categoría dual del dominio del funtor. Introducimos esta definición en este contexto porque la vamos a necesitar para definir el constructor de exponenciación más adelante.
De la misma forma como se introduce la operación de composición en la estructura monoidal de una categoría, se define también la composición de funtores. Si un funtor F pone en correspondencia una categoría C con una categoría B y otro funtor G pone en correspondencia esa categoría B con esta categoría D, pues su composición se define naturalmente entre el dominio de la categoría dominio del funtor F y la categoría codominio del funtor G, es decir, de C en D. Su dimensión objetual se define de la misma manera que se define la composición de funciones, de morfismos, y su dimensión mórfica o funcional se define como la doble aplicación de los operadores map, es decir, el efecto del funtor sobre esta función f definida en la categoría C es el resultado de primero aplicar el efecto en la categoría por vía el funtor f y luego el efecto que produce vía el funtor G. Pues bien, vamos a ver ahora el otro concepto fundamental de la teoría de categorías llamado transformación natural, que históricamente de hecho fue el primero que se formuló en la teoría. Es decir, los conceptos de funtor y de categoría fueron creados, fueron construidos para poder darle sentido a esta definición fundamental dentro del pensamiento matemático. Si los funtores se pueden componer y esa composición es asociativa, si existe un funtor identidad que lleva un objeto en sí mismo y un morfismo en sí mismo, pues es natural pensar que se puede definir una categoría cuyos objetos son precisamente los funtores. De tal manera que si queremos completar esta definición de categoría de funtores, debemos definir qué se entiende por morfismos entre funtores. Un morfismo entre dos funtores es una transformación natural. Una transformación natural es una familia de morfismos que establece un morfismo para cada objeto de la categoría inicial. Obsérvese que estos dos funtores tienen que compartir la misma categoría dominio y la misma categoría codominio, es decir, van del mismo origen al mismo destino. De tal manera que para un objeto A perteneciente a la categoría dominio, existe un morfismo en la categoría codominio que pone en correspondencia la imagen por F, vía F de A, con la imagen vía G de A. En términos intuitivos, una transformación natural es una operación que pone en cierta resonancia formal el efecto que producen ambos funtores en la categoría codominio. Las estructuras que crean estos dos funtores. De la misma manera como se establece un morfismo para cada objeto de la categoría dominio, digamos que esta es la dimensión objetual, hay que precisar cuál es la naturaleza de el efecto de la transformación natural en los morfismos de la categoría inicial. Dado un morfismo en la categoría inicial, que tiene como dominio A, el objeto A, y como codominio el objeto B, se debe verificar
esta propiedad algebraica representada por este diagrama conmutativo entre las imágenes que produce el morfismo F en el objeto A y en el objeto B, y las imágenes que produce el funtor G en el objeto A y en el objeto B. De tal manera que la composición del morfismo que conecta la imagen de A por F con la imagen de A por G, compuesto con el map del morfismo G, del funtor G, perdón, aplicado al morfismo F, debe ser igual, algebraicamente, igualdad de funciones, a la composición que se establece primero el morfismo, el map del funtor F aplicado al morfismo F, y luego aplicar el morfismo que asigna la transformación natural al objeto B. Veremos más adelante en la próxima presentación un ejemplo de transformación natural que pone en correspondencia las listas con los árboles. Una transformación natural que pone en correspondencia la estructura de listas con la estructura de árboles sería, por ejemplo, la función que aplana un árbol. Si F es el funtor que construye árboles y G es el funtor que construye listas, para cualquier tipo, fíjense que esto son definiciones polimórficas, uno puede construir árboles de cualquier tipo y puede construir listas de cualquier tipo. Entonces, esa función que aplana el árbol de tipo A en una lista de tipo A, también se tiene que dar para cualquier otro tipo argumento, es decir, para otro, ya puedo aplanar otro árbol tipo B en una lista tipo B, y debe cumplirse esta propiedad. Esta propiedad se entiende en este ejemplo como: si yo primero aplano, fíjense que la función f transforma los elementos de A, del tipo A, en los elementos del tipo B. Si yo primero aplano el árbol de los elementos tipo A en una lista de elementos tipo A y luego transformo vía la función map de G los tipos de la lista A en los tipos de la lista B, tiene que dar el mismo resultado que si primero se transforman los elementos, los nodos del árbol tipo A en nodos del árbol tipo E a través de la transformación F que transforma A en B, y luego se aplana el árbol de cuyos nodos son de tipo B en una lista de entradas tipo B. Un ejemplo clásico de la matemática es el ejemplo que la transformación natural que se establece entre un funtor que construye para un conjunto A todas sus funciones características, y otro funtor que construye para cualquier conjunto A el conjunto de partes, es decir, el conjunto de los subconjuntos. Existe una correspondencia natural, de hecho es un isomorfismo entre las funciones características y los conjuntos de partes. Y para cada tipo, aquí debería haber una A, para cada conjunto A existe un isomorfismo propio que conecta sus funciones características con sus conjuntos de partes. Cuando las asignaciones por objeto de esta familia de funciones que define la transformación natural eta, en este caso, son isomorfismos, entonces la transformación natural se llama una equivalencia natural. Las transformaciones naturales son importantes dentro de la semántica de la programación funcional porque permiten
formalizar el concepto de funciones polimórficas, que como ustedes saben es esencial en la versatilidad de lenguajes como Haskell. Bien, la definición de adjunción es una generalización del concepto de isomorfismo y de cierta manera también del concepto de relación de equivalencia. Y se entiende de la siguiente manera. Dadas dos categorías, una categoría C y una categoría D, y dos functores, uno que va de C a D, que pone en correspondencia la categoría C con la categoría D, y otro en sentido opuesto, que pone en correspondencia la categoría D como dominio con la categoría C como codominio, dados dos functores que satisfacen la siguiente propiedad que vamos a describir más adelante, se dicen adjuntos o que conforman una relación de adjunción. Esta propiedad que deben cumplir es la siguiente. Para cada conjunto de morfismos que se establece en la categoría, llamémosla de la izquierda, la categoría C, que para toda clase de morfismos que entre el objeto A y la imagen de un objeto B en la categoría destino, en la categoría de la derecha, G de B, para cada uno de estos morfismos existe un único morfismo en una clase de morfismos que se identifica en la categoría de la derecha entre la imagen bajo el funtor F del objeto A de la categoría C en el objeto B de la categoría D. Es decir, repito, fijados un objeto A en la categoría de la izquierda y un objeto B en la categoría de la derecha, las clases de morfismos que definen ambos objetos en ambas categorías son isomórficas. Y como dos objetos de categorías distintas pueden definir dos clases de morfismos en ambas categorías, tiene que ser vía la intervención de los functores F y G. En este caso, G está convirtiendo el elemento B de D en un elemento en la categoría C y F está convirtiendo el elemento A de C en un elemento de la categoría D. Cuando estas relaciones se establecen, se pueden identificar, y fíjense que el objeto, el funtor G está funcionando del lado derecho de la construcción de los morfismos en C, y el funtor F está operando del lado izquierdo de los morfismos en la categoría D. Se dice que G es el adjunto derecho de F y que F es el adjunto izquierdo de C. Veamos esto en la notación ecuacional. Propia de la lógica categorial y muy útil en la definición en las teorías semánticas de lenguajes de programación. Lo que expresa esta relación entre estos dos morfismos se interpreta de la siguiente manera. Para cada morfismo F que va de A en la imagen de B vía funtor G, existe un único, esto es muy importante, existe un único morfismo G que depende de F, que se establece entre la imagen vía funtor F del objeto A en el objeto B en la categoría de la derecha o categoría destino del funtor F. Veámoslo en diagramas de conmutatividad. Fíjense, aquí está la categoría C, aquí está la categoría D, aquí está el sentido
de la correspondencia que define el funtor f y el sentido de la correspondencia que define el funtor g, dados un objeto A en C y un objeto B en D, y si ponemos digamos, ponemos a funcionar las construcciones de los funtores, nosotros buscamos la construcción vía G de este objeto B aquí en la categoría C y la construcción vía el funtor F del objeto A en la categoría D. Entonces, esa relación de isomorfismo entre clases de morfismo se establece en este sentido. Para cada morfismo que va de A en G de B, existe un único morfismo que va de F de A en G. Estos morfismos, la unicidad de estos morfismos se demuestra por la posibilidad de poderse factorizar en este sentido en C y en este sentido en D. Es decir, se establece una transformación natural entre el funtor identidad que está operando aquí para este objeto A y este funtor composición, primero F y después G. Se establece una transformación natural llamada eta, que en este contexto se llama la unidad, que a cada objeto A le hace corresponder el efecto de primero venir desde A hasta F de A vía F y luego de F de A hasta G de F de A vía G. Es decir, que del objeto A vamos a la categoría D y regresamos de nuevo vía G a la categoría inicial. Obsérvese que no se devuelve el mismo objeto. Ir por vía F y regresar vía G no devuelve el mismo objeto A, sino devuelve lo que se llama su mejor aproximación. Y esa mejor aproximación queda establecida por la intervención de esta transformación natural que se llama la unidad. Pues bien, la composición del efecto de la unidad y luego el efecto de el map del funtor G aplicado a esta función tiene que ser igual a la función original. En ese sentido, nosotros decimos que dado G existe un morfismo F que depende de G. Y vemos que depende de G precisamente porque en su factorización interviene G. Y decimos que es único precisamente porque interviene en su factorización la transformación natural llamada unidad. De la misma forma se establece la relación en la otra categoría a través de otra transformación natural llamada, en este caso, usualmente en la teoría llamada epsilon, que recibe el nombre de counidad de la adjunción, que permite factorizar los morfismos de esta naturaleza tipo G que se establecen a partir de F, es decir, dado F existe un único G y su unicidad queda establecida por la intervención de esta transformación natural que conecta este funtor composición, primero G y después F, con el funtor identidad aplicado al objeto B que está funcionando de este lado. Fíjense que aquí la composición es G, primero F y luego G, y de este lado primero G y luego F. Quiere decir que dado un objeto B en la categoría D, yo busco primero el efecto bajo el funtor G de B en C y luego regreso vía F para obtener su mejor aproximación, que es la que me permite establecer la factorización de este morfismo G que se determina a partir de la elección de este morfismo F en la categoría adjunta. Entonces, volviendo a la definición, una adjunción es en realidad la relación especial que se establece entre dos funtores opuestos
un funtor F que va de la categoría C a la categoría D, en este contexto llamado adjunto izquierdo, un funtor G que va de la categoría D a la categoría C, es decir, en sentido contrario, llamado adjunto derecho, y dos transformaciones naturales, la unidad eta, que va de la identidad de C en la composición, primero F, después G, y la transformación natural epsilon, que va de la composición, primero G y después F, en la identidad de la categoría D, llamada la counidad. Es importante el concepto de adjunción en el contexto de la semántica de la programación funcional, porque permite definir de manera natural las construcciones de producto, coproducto y exponenciación, que son fundamentales para determinar primero que la categoría de tipos y funciones en programación funcional es una categoría llamada cartesiana cerrada, la definiremos luego. Y segundo, porque con estos tres constructores, producto, coproducto y exponenciación, se construyen, valga la redundancia, los tipos algebraicos de la programación funcional. Bien, como comentamos, el último concepto que vamos a introducir en el contexto que vamos a tomar de la teoría de categorías y que vamos a utilizar luego en la próxima presentación para definir los tipos algebraicos de datos, es el concepto de álgebra. El concepto categorial de álgebra de un funtor es una generalización de un campo de la matemática importante que se llama el álgebra universal y que es una generalización de todas las estructuras algebraicas, es decir, de todos los conjuntos que poseen una estructura algebraica. Son estructuras algebraicas los subgrupos con la estructura de subgrupo, los monoides con la estructura de monoide, los grupos con la estructura de grupos, los anillos con la estructura de anillos y homomorfismos entre anillos, los espacios vectoriales con las transformaciones lineales y estructura de espacio vectorial, etc. Los módulos y todo lo que se estudia en el álgebra abstracta. Pues bien, el álgebra universal generaliza todos estos campos en uno solo y establece cuáles son sus propiedades genéricas, y el álgebra de funtores es una interpretación categorial de esta teoría, y por lo tanto es una interpretación categorial de la semántica algebraica que se construye de uno de las modales de semánticas que se construye para la programación funcional y que comentamos en la presentación pasada. Pues bien, ¿qué es un álgebra? Una álgebra es, como podemos intuir fácilmente, la dotación de una estructura algebraica a un objeto. Esa estructura algebraica, o mejor dicho, esa estructura funtorial, en términos generales, está determinada por la intervención de un funtor. Pero no es solamente los objetos que no constituye solamente los objetos que construye el funtor, sino es la operación de incorporación de una estructura dentro del objeto. Es decir, dado un objeto A en una categoría y dado un funtor F, en este caso es un endofuntor, es decir, es un funtor que va de esa categoría en sí misma, se establece una operación algebraica, de construcción algebraica, entre el efecto de ese funtor sobre
el objeto A, lo que constituye la firma del álgebra, en el álgebra universal, y el mismo objeto. Es decir, si este operador constructor está dotando al objeto A de la estructura que define F, quiere decir que todo elemento de A obedece a las leyes operativas que define el funtor. Imagínense ustedes que nosotros tenemos un conjunto y que el objeto, el funtor F, construye un producto interno dentro del conjunto, un producto cartesiano, y posee también, determina la existencia de un objeto especial que se llama, de un elemento especial que se llama unidad, la definiremos luego. Entonces, ese funtor F está definiendo los dominios de los operadores que determinan una estructura de monoide. Y este operador constructor para el objeto A determina los operadores que construyen la estructura algebraica de monoide dentro de A. Este concepto es muy importante para definir los tipos algebraicos. Ese es el tema de nuestra próxima presentación. Lo que es importante decir por ahora es que a partir de la mediación de este funtor F que construye la firma de los álgebras, el álgebra, repito, no es el efecto del funtor, sino es la operación abstracta que dota al objeto A de la estructura que define el funtor. Decimos, este funtor permite construir una categoría particular, que es la categoría de aquellos objetos estructurados vía el funtor F. Si el funtor, como decimos en el ejemplo que comentamos antes, fuese el funtor que construye los dominios de los operadores monoidales, pues la categoría que define ese funtor como firma es la categoría de los monoides, es decir, de los objetos ya estructurados. Pues bien, el funtor y el concepto de homomorfismo entre objetos estructurados define la categoría algebraica determinada por ese funtor. ¿Cómo se entiende un morfismo dentro de esa categoría? Pues es una generalización del concepto de homomorfismo que se maneja, que se trabaja en el álgebra abstracta, en cada uno de estos modelos algebraicos, el homomorfismo entre grupos, el homomorfismo entre monoides, el homomorfismo entre anillos, etc. Un homomorfismo es un morfismo que cumple una cierta propiedad. Esa propiedad lo que expresa es la preservación de la estructura que define el funtor. Es decir, si este objeto A, si este álgebra es un objeto estructurado por este operador complejo, este operador abstracto alfa, y si este objeto B es un objeto estructurado vía este operador beta, pues un morfismo que va del objeto A en el objeto B será homomorfismo si preserva la estructura que impone F sobre A en la estructura que impone el mismo F sobre B. En otras palabras, en el diagrama conmutativo, el map de F entre las firmas y luego el operador de construcción beta tiene que producir el mismo efecto que si se aplica primero el operador, si se establece primero la estructura dentro de A y luego, una vez definido el elemento estructurado, se transforma de tipo A en tipo B. Es decir,
una función, un morfismo entre A y B es un homomorfismo si es compatible con los operadores que define el funtor que determina la firma del funtor f. Bien, en la teoría de categorías se diferencia esencialmente de la teoría de conjuntos en que para poder conocer la naturaleza de un objeto dentro de la categoría no hay que ver dentro de él. Es decir, un objeto revela su naturaleza en el estudio de su relación con los demás objetos dentro de la categoría. No es necesario conocer la estructura interna del objeto, porque esta estructura interna se refleja en la relación que establece ese objeto con todos los otros objetos dentro de su categoría. No es así el caso de la teoría de conjuntos, donde la naturaleza de un conjunto se determina, la estructura de un conjunto, su condición de conjunto se determina a partir de las relaciones fundacionales de pertenencia e inclusión, que son operaciones que nos permiten ver dentro del, conocer la constitución interna de cada conjunto. Pues bien, objetos especiales se definen en las categorías. No todas las categorías poseen estos objetos especiales, pero cuando un objeto posee una de estas condiciones especiales, se dice que posee una propiedad universal, precisamente reflejando el hecho de que es especial porque establece una relación única con todos los elementos, con todos los objetos de su categoría. Por eso se llama universal. Un objeto se dice inicial si para cualquier otro objeto dentro de la categoría existe un único morfismo que conecta ese objeto con ese objeto inicial con cualquier objeto de la categoría. Esta notación de admiración en matemática denota único. Dado cualquier objeto dentro de la categoría sí, existe un único morfismo que conecta el objeto inicial con ella. En la teoría de conjuntos, en la categoría de todos los conjuntos y todas las funciones totales, que son los morfismos de la categoría de conjuntos, el objeto inicial es el conjunto vacío, porque solo existe una única función total que va del conjunto vacío en cualquier otro conjunto, y es la función vacía. No toda categoría tiene un objeto inicial, decimos, pero algunas categorías, las que nos importan en el contexto de la programación funcional, sí lo tienen. Un objeto se dice terminal si, por el contrario, o en dualidad, se establece para cualquier otro objeto de la categoría A un único morfismo que parte de ese objeto cualquiera dentro de la categoría en el objeto terminal. Fíjense que al invertir la flecha en el concepto de inicialidad se obtiene el concepto de finalidad o de objeto terminal. Es decir, para cada objeto existe un único morfismo que va de A en el objeto terminal. En el mismo ejemplo de la categoría set, de todos los conjuntos y todas las funciones totales, todo conjunto unitario es un objeto terminal. Es decir, solo existe una función que pone en correspondencia, un morfismo que pone en correspondencia a cualquier conjunto con ese conjunto unitario. Eso se llaman las funciones constantes en la teoría de conjuntos. Pues bien, el hecho de, fíjense que en una categoría un objeto terminal no es necesariamente único, como en la categoría set. Sin embargo,
En el contexto de la teoría de categorías, objetos que poseen las mismas propiedades universales son isomórficos y por lo tanto se consideran único. Es decir, se dice que un objeto terminal, que el objeto terminal de la categoría set es, es un conjunto unitario salvo isomorfismo. Es decir, dado el hecho de que todos los conjuntos unitarios son isomórficos, pues se consideran como uno solo. Bien, como habíamos dicho que a partir de un funtor f se construye la categoría de los objetos estructurados que determina el funtor, la categoría algebraica, determinada por f, la categoría f algebraica, pues nos interesa conocer la naturaleza de los objetos iniciales dentro de esa categoría, lo que se llama el álgebra inicial. Y el álgebra inicial dentro de una categoría algebraica no es otra cosa que el punto fijo del funtor. Es decir, son, en el caso de que haya varios, aquellos objetos que establecen una relación de isomorfismo entre el objeto inicial y el objeto estructurado. Veremos más adelante ejemplos de álgebras iniciales, son fundamentales para definir los tipos de datos algebraicos. Lo que podemos decir para concluir esta introducción teórica es que, dada una categoría algebraica de objetos estructurados por la mediación de un funtor y un objeto estructurado cualquiera, si existe dentro de la categoría una álgebra inicial, pues por su definición de inicialidad, debe haber un único homomorfismo que conecta el álgebra inicial con todos los demás álgebras dentro de la categoría de objetos estructurados. Obsérvese que en general los objetos estructurados, esta definición tiene un solo sentido, es decir, que el objeto C puede tener más elementos de aquellos elementos que se construyen a partir de la intervención de los operadores definidos por la firma que determina F. Pero en el caso del álgebra inicial, todos los objetos, todos los elementos del objeto inicial son precisamente aquellos que se pueden formar a partir de la mediación de los operadores definidos en la firma. Bien, ese homomorfismo único que se establece entre el álgebra inicial y cualquier otro álgebra que determina la firma del funtor se llama en la teoría de la semántica de la programación funcional catamorfismos. En el lenguaje Haskell se les llama pliegues. Veremos que estas funciones son sumamente útiles para definir cualquier tipo de aplicación de un tipo algebraico vía una definición abstracta. Esto se entenderá, esto que acabo de decir se entenderá naturalmente en conceptos que usamos cotidianamente cuando programamos en Haskell, como es la aplicación de una función fold, en su contexto en la próxima presentación. Finalmente, para concluir esta presentación somera de los rudimentos que necesitamos de la teoría de categorías para entender la semántica funcional, la categorial del lenguaje de programación funcional Haskell, queremos referir la literatura fundamental, básica de
del campo. El libro de Saunders Mac Lane, uno de los padres de la teoría, es un libro imprescindible dentro de la teoría. Es un libro profundo, denso, muy completo, pero es una fuente ineludible cuando se estudia a profusión este campo. Existe un texto divulgativo muy claro, muy completo, muy documentado, muy ilustrado de Awadi, un libro relativamente reciente, del 2010. Fíjense que el libro de MacLean data del 71, que recomendamos su lectura. Y el libro de Lowery, que también es uno de los pioneros de la teoría de categorías. A él se le debe la interpretación categorial del álgebra universal en términos de lo que llama las teorías algebraicas. Y también se le debe una fundamentación de la matemática, una fundamentación categorial de la matemática, que son trabajos inmensos desarrollados por Lowery en los años 60. Pues él tiene, junto con Shanuel, un libro de introducción a la teoría de categorías que es supremamente intuitivo, es muy ameno, y recomendamos ampliamente su lectura. Y finalmente comentamos también el libro de Jean-Pierre Marquis, que es un estudio histórico, filosófico de la teoría de categorías, que lo pone en contexto, en dimensión histórica, en relación a la tradición de abstracción que comienza en el siglo XIX, y que conecta la teoría de categorías con el esfuerzo desarrollado por Klein en el siglo XIX en la generalización de la geometría, lo que se conoce como el programa de Erlangen. Es un libro muy ameno, es un libro muy ilustrado, y su lectura es, por supuesto, siempre aconsejable. Bien, aquí concluimos esta presentación, repetimos, somera de la teoría de categorías. Y en la próxima entrega de estas grabaciones del curso trataremos los tipos de datos algebraicos interpretados desde la teoría de categorías, es decir, poniendo en situación todos estos conceptos que hemos comentado en esta presentación. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima entrega.